Hoy les voy a compartir una enseñanza o un estudio muy bonito, muy precioso sobre las 10 plagas que Dios Todopoderoso envió sobre la nación egipcia y sobre su faraón. Todos sabemos pues que o ya hemos leído en la Sagrada Biblia de que Dios utilizó todo su poder y toda su gloria, toda su majestad para poder hacer que el faraón torciera su brazo finalmente y dejara salir a su pueblo hacia la tierra prometida, el pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Pero quiero hoy enseñarles por qué Dios escogió estas 10 plagas, o sea, cuál es el objetivo de estas 10 plagas. Una por una las vamos a analizar y vamos a entender cuál era el objetivo de Dios y qué fue lo que Dios logró al instituir o al elaborar estas 10 plagas sobre la nación egipcia, destruirles a ellos todas sus creencias y todos sus dioses y una demostración de que Él, el Jehová de los ejércitos de Israel, era el Dios todopoderoso y que fuera de Él no había más Dios. La primera plaga fue el agua en sangre. Y lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 7, del 14 al 25. Moisés con su vara toca el agua del río Nilo y este se convierte en sangre. Según la geografía, el río Nilo es el más largo del mundo. Mide 5.584 kilómetros. Este río era un río adorado como un dios, puesto que era la fuente de vida para la nación egipcia. En Deuteronomio 11, del 10 al 12, podemos leer algo sobre eso. Y cuando Moisés convirtió el agua en sangre, Dios demostró su poder sobre ese Dios que estaba ahí en el río y que se había convertido en motivo de adoración y respeto. Ese río, el agua y el río representan aquí la fuerza del enemigo que se levanta como un río. En Isaías 59:19 dice que y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. O sea que Dios aquí levantó bandera de victoria contra un Dios que tenían los egipcios, que era su río, el río Nilo. Los magos, los sacerdotes del faraón, también hicieron lo mismo. Pero pudo más el poder del Señor en conservar, en mantener que ese río siguiera siendo un río de sangre, en sangre. Y por lo tanto, pues vamos a seguir analizando entonces la segunda plaga. La segunda plaga en el libro de Éxodo, capítulo 8, versículos del 1 al 15, fue la plaga de las ranas. Y no es porque Dios quiso enviar unos animales, unas ranas, para molestar, no. Vamos a entender, quiero que entiendan ahora por qué Dios escogió estos animales. A la diosa Het, H-E-C-T, egipcia, se la pintaba como una rana. Era el símbolo egipcio de la resurrección. La plaga de las ranas, sin duda, volvió a la gente en contra de su diosa,
porque Dios demostró que esa diosa no tenía poder. Por lo tanto, miren por qué Dios cogió este animalito, la rana, y la envió, no solamente para la corte faraónica, sino para toda la población. Y lo molestoso y lo terrible, lo horrible que pudo haber sido eso, ¿verdad? Pero demostrando que ese símbolo egipcio de la resurrección no tenía poder, porque finalmente, a petición del faraón a Moisés, el Señor le dice a Moisés le pide al Señor que quite la rana, y las ranas empiezan a morir en los árboles, en la corte del faraón, en todas partes. Hay un dato interesante que encontré en Marcos 9:50 y en 2 de Timoteo 1:6. A las ranas no les gusta la sal, ni tampoco el fuego. Miren este dato, este detalle. Ustedes y yo somos la sal de esta tierra. Por lo tanto, esta diosa egipcia no puede nada contra la sal, que somos tú y yo. Pasemos a la tercera plaga, que fue la plaga de los piojos, en Éxodo 8 del 16 al 19. Encontramos que, ¿por qué Dios envió los piojos? Fíjense de este detalle. Los egipcios cuidaban mucho su cabello y era objeto de culto, ya que aparecen en las pirámides, talladuras de cabezas de egipcios luciendo un corte parecido al corte actual, moderno, que llamamos el corte de niña bonita. Los piojos y las moscas contaminaron a la gente, un terrible golpe, porque los egipcios no podían adorar a sus dioses. Miren este detalle, los egipcios no podían adorar a sus dioses a menos que estuvieran inmaculadamente limpios, ellos y con sus cabellos. Por lo tanto, Dios una vez más destruye o demuestra su poder sobre este culto que tenían los egipcios al cabello. La próxima es más interesante, y a esto se va poniendo más interesante cada vez, es la plaga de las moscas. La encontramos en Éxodo 8:20 al 24. Las moscas era un dios, el dios Belcebú, el señor de las moscas. Y Belcebú quizás se refería al dios que producía o prevenía la peste de las moscas. Era el que controlaba las moscas, este dios, el dios de las moscas, el señor de las moscas. Por lo tanto, cuando Dios envía, ¿verdad?, esa multitud de moscas sobre toda la nación egipcia, demuestra que Él tiene poder sobre estos insectos, y no el dios Belcebú que los egipcios tenían, que era el que prevenía la peste de la mosca. Dios le demuestra que Él, encima de Belcebú, tiene más poder. La siguiente plaga la encontramos en Éxodo 9 del 1 al 7, es la plaga en el ganado. Y esta plaga, miren por qué Dios decidió enviar una plaga al ganado, porque el ganado era sagrado para los egipcios. Hathor, que se escribe H-A-T-O-R, era la diosa vaca. Y Hathor en la mitología egipcia
que era la diosa del cielo y reina del firmamento, hija del dios Sol Ra y mujer del dios del cielo, Horus, era diosa de la fertilidad y protectora de las mujeres y el matrimonio. También era la diosa del amor y la belleza, por lo que se ha identificado a menudo con la diosa griega Afrodita, venerada en todo Egipto también, y se representaba con una vaca tachonada de estrellas o como una mujer con cabeza de vaca. Miren que la vaca, los egipcios la consideraban que allí había un dios también. Nuevamente Dios en Éxodo 9, 8 al 12 envía úlceras en la gente, en toda la nación. ¿En contra de quién? Del faraón, sí, pero también en contra de los dioses que controlaban la salud y la seguridad. Estos dioses fueron atacados en las plagas de las úlceras, con la presencia de tantas moscas y restos putrefactos de ranas y ganado. No era de extrañarse que se multiplicaran las enfermedades eruptivas. En Deuteronomio 28, versículo 27, el Señor dice que Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no pueda ser curado. Así que la úlcera, que es una enfermedad en la piel parecida a la sarna, que fue contaminando a toda la nación, demostró que los dioses que podían controlar y darle garantía y seguridad a la salud de la gente no tenían tampoco poder. Había un Dios que tenía más poder que ellos y podía demostrarle que él podía enviar esa enfermedad en la piel a las personas. En Éxodo 9, del 13 al 35, encontramos la plaga del granizo. Aquí nuevamente Dios ataca al faraón, pero también ataca a sus dioses. El granizo en la Biblia es un instrumento de juicio y castigo divino. Las tormentas de granizo siempre van acompañadas de otros fenómenos naturales como relámpagos, centellas, truenos. Y el juicio era contra el dios Set, S-E-T-H, así se escribe, que era el dios protector de las cosechas. Así que Dios envía la plaga del granizo para destruir las cosechas y demostrar que el Dios que las protegía no podía protegerlas porque no tenía el poder que tenía o que tiene el Altísimo, el Dios Todopoderoso. Inmediatamente, en esos 10 del 1 al 20, Dios envía la plaga de las langostas. Una multitud de langostas vino y se comió lo que quedó de las cosechas tras el paso de la tormenta de granizo, poniendo en peligro la supervivencia de la gente. No había alimentos. Y de esa manera continuó el ataque de Dios, el ataque divino sobre el dios Isis en la mitología egipcia, que es la diosa de la fertilidad, la maternidad, según la creencia egipcia. Era hija del dios Hek, que se escribe G-E-B grande, y de la diosa Nut, que se escribe N-U-T. El primero es tierra y el segundo es cielo, y es hermana y esposa de Osiris, juez de los muertos, y madre de Horus, dios del día. Estas langostas, cuando fueron enviadas, Dios una vez más, como lo venía haciendo, demostró el derrumbe, la falta de autoridad y poder que tenía ese Dios, que controlaba la supervivencia de la gente
y que controlaba la fertilidad, la maternidad y todas las cosechas. Así que Dios sigue demostrándole al faraón que Él es el todopoderoso. Envía a Dios entonces en esos 10, 21 al 23 las tinieblas. Y miren cómo es de importante esto también. El oscurecimiento del sol tiene un doble efecto. Primero, así demostraba Dios su poder sobre el sol. Él fue el que lo creó. Por lo tanto, Dios tiene poder sobre todo el universo. Eso lo hizo Él. El más potente símbolo religioso de Egipto era el sol. Y en segundo lugar, también ello constituía un ataque frontal contra el mismo faraón, ya que a éste se le consideraba la encarnación de Amón-Ra, el dios sol, antigua deidad egipcia. Amón era representado como un carnero y su mujer Mut, en egipcio la madre, y su hijo, el dios de la luna, Khonshu. Este dios posteriormente se adoraba como Tamuz, que simbolizaban la muerte anual de la vegetación y su reaparición en la primavera. Y había fiestas en el mes cuarto para celebrar estos acontecimientos. Primero habían las endechas y los plañidos, y debido a la muerte de Tamuz, y después canciones y alegría por su resurrección. Me hace recordar al famoso Joselito Carnaval de Barranquilla, otro de los tantos ídolos que tenemos aquí en Barranquilla. Así que fíjense que Dios nuevamente toma control, porque no hay nada que Dios no se le escape, no hay nada que Dios no tenga control, y le demuestra al mismo faraón que él, que era considerado como la encarnación del dios Sol, Amón-Ra, no tenía ningún poder, porque el poder absoluto es del Señor. Y finalmente Dios envía la muerte de los primogénitos, en Éxodo 11 del 1 al 6. La visitación final que demostró que Dios no solamente seguía controlando las fuerzas de la naturaleza, sino también la vida y la muerte. El mismo Señor, el mismo Jehová trae la plaga. Y ello demostraba que el Dios hebreo era mayor que Osiris, el Dios egipcio dador de la vida. La plaga final, la muerte de los primogénitos, conquistó a la diosa del nacimiento, que se llama Mezquemic, y a Hathor, su compañera, la otra diosa, y se suponía que ambas debían vigilar la vida al primogénito. Mas sin embargo Dios mismo, porque dice que el ángel de Jehová visitó la casa de los egipcios, exterminando a los primogénitos. Así que el mismo Dios trae la plaga y le demuestra: aquí estoy yo soy el Todopoderoso y fuera de mí no hay nadie. Y finalmente sabemos pues que el faraón dio su brazo a torcer y dejó ir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Con esto quise enseñarles que miren el detalle que hay, o el trasfondo que hay, cuando Dios tomó la decisión de destruir el imperio faraónico y destruirle toda esa arrogancia que tenían en el faraón, demostrándole que todos sus dioses no tenían poder, porque estos eran los 10 primeros dioses que tenían, de tantos que ellos tenían, los más importantes. Y estos 10 dioses Dios los coge y los destruye, demostrándole su autonomía y su poder sobre ellos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta